Bienvenidos, esto es Chili TV. Hoy vamos a hablar de un personaje del cual hay un sinfín de historias. Se han hecho canciones, películas, obras teatrales. Muchos la han escuchado, algunos incluso aseguran haberla visto. Ha provocado muchos sustos y horas de insomnio. Una leyenda que, pese al paso del tiempo, sigue siendo un fuerte representativo de nuestra cultura y las leyendas de nuestro México. La Llorona. Difícilmente existen personas que nunca hayan escuchado hablar de ella, que siempre la escuchan gritar en la calle de su casa o la han visto pasar. Se cuenta que La Llorona es una mujer que deambula por las calles de la Ciudad de México en busca de sus hijos, a los que ella misma asesinó, enloquecida, durante una noche. Es un personaje legendario. Dicen que aparece en lugares por donde alguna vez pasó un río. También se dice que es una mujer muy bella vestida de blanco. Otros mencionan que solo se alcanza a ver su silueta que flota. En lo único que coinciden es que al ser un alma en pena, siempre que se deja ver se escuchan lamentos y un largo y aterrador grito. La historia más antigua nos cuenta que sí existió una mujer indígena que se enamoró de un caballero español, con quien comenzó a vivir un intenso y apasionado romance de juventud. Tras ese amor, se dio el nacimiento de 3 niños, a los cuales jamás nada les faltó. Un día, la joven madre le pidió a su esposo que formalizaran la relación. Sin embargo, él se negó por temor a ser degradado socialmente. Debido a la diferencia social que reinaba entre los dos, y a costa de su amor, lo evitó, por lo que terminó abandonándola. Luego de esta decepción, vino una mayor. El caballero se casó con una dama española de alta sociedad. Al enterarse la joven de esa traición, muy dolida y desesperada, enloqueció tras haberse abandonada, y por ello asesinó a sus 3 hijos ahogándolos en un río, para después acabar con su propia vida y partir de este mundo juntos. Desde ese día, se escucha el lamento lleno de dolor de la joven en el río donde esto ocurrió. Cuando se fundó nuestra Ciudad de México, es cuando se comenzó a poner un toque de queda a las 11 de la noche, y por ello nadie podía salir, ya que según los testimonios de la época, se escuchaba un lamento cerca de la Plaza de la Constitución. Cuando buscaban el origen de dichos lamentos, veían a una mujer vestida enteramente de blanco, delgada, que se esfumaba a su paso por las calles. Sin embargo, los antecedentes de este personaje son mucho más antiguos, y se originan desde los mitos prehispánicos. Sus orígenes vienen desde las diosas madres, como Zihuacóatl, Coatlicue o Tonantzin. La leyenda de La Llorona, como se conoce hoy en día, que apuesta a un alma en pena que deambula por las calles buscando a sus hijos, en realidad tiene su origen en el mundo prehispánico. Han sido muchos cronistas de la época los que han relatado la verdadera historia de una mujer que recorría las calles de la Ciudad de México al caer la noche, quien iba vestida de blanco y con un velo cubriéndole el rostro. Su andar era marcado por gritos de pena, mismos que lanzaba al aire en la continua búsqueda de sus hijos. Relata Fray Diego Durán que en los días posteros de su reinado, Moctezuma II, andaba pesaroso por una serie de pronósticos que se referían al fin de su mandato. Pidió que se le dijese acerca de sueños y apariciones, y lo mismo encomendó a todos a los que tienen por costumbre de andar de noche, y que si topasen a aquella mujer que dicen que andaba de noche llorando y gimiendo, que le pregunten qué es lo que llora y gime. La leyenda también le fue transmitida a Fray Bernardino de Sahagún por los informantes indígenas, y además podemos leerla en la historia de Tlaxcala de Diego Muñoz Camargo. Está asociada a los famosos presagios funestos que se supone sucedieron antes de la conquista española y que vaticinaban el final del imperio mexica de Tenochtitlán. Esos presagios eran una llama que aparecía en la noche, 10 años antes de la conquista, y que provocaba desasosiego en la gente. El templo de Huitzilopochtli ardió sin que hubiera mano de por medio, y mientras más agua le echaban para apagarlo, más se enardecía el fuego. Un rayo cayó en el templo de Xiuhtecutli, sin que se escuchara trueno alguno. Un fuego salió por el poniente y se dividió en 3 partes, lo que provocó mucho alboroto. El agua del lago hirvió y anegó las casas. El sexto presagio, que nos interesa particularmente,
fue el de una mujer que recorría las calles dando gritos lastimeros. Otro más fue la captura de una especie de grulla, con un espejo en la cabeza, en el que se podía ver una serie de acontecimientos. Y finalmente, la aparición de personas deformes con un solo cuerpo y dos cabezas que luego desaparecían. Una de las expresiones relevantes del pensamiento popular son las leyendas que a veces se forjan a partir de hechos importantes. Otras responden a un imaginario colectivo que se va formando con el paso del tiempo, pero que no ocurrieron en la realidad, como parece ser el caso de algunos de los presagios. Sin embargo, La Llorona trascendió al mundo colonial, y aún hoy perdura en boca de las abuelas, que nos relataron la historia de aquella mujer que se aparece y gime por sus hijos. Uno de nuestros cronistas destacados, don Luis González Obregón, comenta en su libro Las calles de México, como a mediados del siglo XVI, los vecinos de la ciudad escucharon agudos y tristísimos gemidos. Quien los profería era una mujer con traje y velo blanco, que recorría las calles del centro y llegaba a la Plaza Mayor, donde se hincaba y volteaba hacia el oriente, para proferir el último y angustioso lamento. Después continuaba su andar hacia las orillas del lago, en donde desaparecía. Este autor cita a José María Marroquí, quien señala: y no pocos de los conquistadores valerosos y esforzados, que habían sido espanto de la misma muerte, quedaban en presencia de aquella mujer, mudos, pálidos y fríos, como de mármol. Los más animosos apenas se atrevían a seguirla a la larga distancia, aprovechando la claridad de la luna, sin lograr otra cosa que verla desaparecer en llegando al lago, como si se sumergiera entre las aguas, y no pudiéndose averiguar más de ella, e ignorándose quién era, de dónde venía y a dónde iba. Se le dio el nombre de La Llorona. Sin duda alguna, La Llorona es una de las leyendas con más fuerza en nuestro país, y aunque su mito ha traspasado las fronteras, es una leyenda que está asociada con la cultura mexicana, de nuestros antepasados. Está vinculada directamente con los presagios funestos, que anunciaron la llegada de los españoles al México antiguo. Muchas veces se oía: una mujer lloraba e iba gritando por la noche: hijos míos, pues ya tenemos que irnos lejos. Hijos míos, ¿a dónde os llevaré? Cihuacóatl empezó a aparecer en el lago de Texcoco alrededor del año 1500. Los sacerdotes interpretaron su presencia como una premonición de los próximos sucesos que habría de acontecer a los mexicas: la muerte, la guerra y la esclavitud. Moctezuma ya temía lo peor. Los sacerdotes decían que Cihuacóatl había salido de las aguas y bajado de las montañas para prevenir de la suerte que corrieran los mexicas. Ellos subían a lo alto de los templos y podían ver hacia el oriente la figura blanca, arrastrando una cauda de tela vaporosa que ondulaba con el paso del viento, y siempre se escuchaba su desgarrador grito: ¡ay, mis hijos! ¿A dónde los llevaré para que escapen de tan funesto destino? Luego, los sacerdotes interpretaron dicha leyenda como una advertencia que se avecinaba para la pronta destrucción del imperio mexica, y era aquella fantasmal aparición que llenaba de terror a los habitantes de la gran Tenochtitlán. Sí, era la misma Cihuacóatl, anunciándole a Moctezuma de la destrucción del imperio a manos de aquellos hombres españoles, dirigidos por Hernán Cortés, que sometieron a la gran Tenochtitlán, y con la caída de todos los pueblos, sufrieron atrocidades tras la invasión, epidemias, muertes, asesinatos, sus dioses olvidados, todos, a excepción de Cihuacóatl, que fue La Llorona. Esta versión está claramente explícita en el libro Visión de los Vencidos, Relaciones Indígenas de la Conquista, de Miguel León Portilla. Como se puede ver, la tradición continúa, y es de esperar que perdure, pese a que con asombro y tristeza, muchas de nuestras tradiciones van quedando en el olvido ante el paso del tiempo. Podemos disfrutar de esta leyenda con la canción de La Llorona, que ha sido interpretada por grandes cantantes como Chabela Vargas y Lila Downs, y es reconocida a nivel mundial. Y si te gustan las películas de suspenso y terror, La Llorona ha servido de inspiración para muchas de ellas. Algunas de ellas son: La Llorona, película mexicana de 1933, que por cierto, fue la primera película de horror en México. La Maldición de La Llorona de 1961, también mexicana y una de las más vistas. La Maldición de La Llorona de 2019, la versión hollywoodense de los mismos productores del Conjuro. Y para los niños, La Leyenda de la Nahuala, de 2007, y La Leyenda de La Llorona de 2011. O si lo prefieres, puedes dar un gran recorrido en Xochimilco, o a las varias exposiciones, los tours de la Ciudad de México, en las fechas de Día de Muertos. Sin embargo,
dar un recorrido por las calles del centro histórico a altas horas de la noche. Y dicen que si pones atención, incluso es posible que puedas escucharla a lo lejos. Suscríbete, dale like y activa el icono de la campanita y no te quedes con la duda. Nos vemos en el siguiente video.